Bienvenidos sean todos nuevamente a este canal. Como pueden ver, tengo de invitado conmigo al profesor Javier Salazar del canal IES Criteria. Profe Javier, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, estamos bien, aquí estamos. ¿Cuál sería el papiro? Bueno, esa es una pregunta mía, más antiguo que se tiene datado. Y si tiene alguna imagen, mejor. Sí, creo que tengo una imagen por aquí. Bueno, tú sabes que hablar de datación es un tema muy subjetivo. La datación es subjetiva desde el punto de vista, desde el punto de vista académica, ¿no? Las dataciones tienen márgenes de error. No existe una datación absoluta, aunque se mencione. De hecho, las dataciones se dividen en datación absoluta, pero la datación absoluta, lo que se está datando absolutamente no es la información, sino el material. Existen dos tipos de datación. Lo voy a explicar de esta manera para que se me entienda. Existen dos tipos de dataciones. Está la datación absoluta y la datación relativa. Ahora, cuando nosotros hablamos de datación, estamos hablando de fechar algo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a fechar? Bueno, en este caso siempre escucho críticas de por qué los documentos del Nuevo Testamento no están fechados, no están datados por radiocarbono 14 o ese tipo de cosas, ¿no? Siempre es por análisis paleográfico. Bueno, les voy a explicar por qué, cuáles son algunas de las razones. Una de las razones es que la mayoría de los papiros que tenemos son muy fragmentarios y para poder datar con radiocarbono 14 necesitáis como mínimo 200 gramos de material. O sea, tendrías que destruir 200 gramos del papiro para poder ser datado, entre 150 a 200 gramos. Eso es mucho. A nivel de material, es mucho material que tenéis que destruir. ¿Por qué? Porque eso es lo que se necesita como mínimo, como una muestra mínima para analizar ese documento. Entonces, bueno, datar algo, destruir ese material que tiene ya casi 2000 años, es como que bastante sacrificado en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría? Apelan a otro tipo de datación que se llama la datación paleográfica. ¿Qué es la datación paleográfica? Bueno, es el análisis que también se hace, pero en este caso ya no es el material que se va a analizar, sino que se va a analizar el tipo de escritura, ¿no? Entonces, los paleógrafos, que son expertos en conocer la evolución del texto, cómo va evolucionando el tipo de escritura, cómo va evolucionando en periodos de tiempo, todos esos documentos, todo lo que es la escritura antigua está tabulada hoy en día. Eso está hoy en día está tabulado. Entonces, lo que se hace es que a través de esas tabulaciones, ellos van diciendo, bueno, este papiro o este material o esta información pertenece a esta época. Como te hice mención, todas las dataciones tienen márgenes de error. En el caso de la paleografía, el margen de error que se tiene es de aproximadamente más o menos 50 años, que para lo que estudiamos el mundo académico e histórico, prácticamente 50 años no es representativo. O sea, es un margen de error bastante pequeño. Entonces, por paleografía, algunos académicos consideran que el material más antiguo, en el caso del papiro, o la evidencia más antigua que se tiene, es el llamado papiro P52, que lo ubican, los académicos lo ubican entre el año 125 y 130, después de la era cristiana. Hay otros que son menos, son menos, digamos que están menos de acuerdo en esa datación y lo ubican entre el año 170, 180, por la simple razón de que ese papiro realmente, como es muy pequeño, prácticamente es más o menos del tamaño de esto, como una cartica, prácticamente como una tarjeta de crédito. Es como el tamaño de una tarjeta de crédito. Y la información que tiene es muy escasa, es muy pequeña y, y es difícil realmente datarlo paleográficamente, aunque algunos piensan que pertenece a lo que es la llamada escritura adriática del periodo de Adriano, y más o menos por eso lo ubican entre ese año, 125, 130, 135. Sí, ese que está allí es el famoso papiro P52, que contiene una porción del capítulo 8 del Evangelio de Juan. 831, 833, del 37 y 38. Se sabe que estaba en un formato códice porque está escrito en ambas caras. Ok. Esa también es una de las características cuando hay fragmentos muy pequeños. Una de las, digamos que una de las características que
llega a la conclusión de que haya estado posiblemente en un códice es porque haya sido escrito en ambas caras, en este caso de papiro, ¿no? Aunque, como te dice mención, no hay excepciones porque hay rollos que se han conseguido en ambas caras. Pero se sabe también del tema del rollo, porque ¿qué pasa? Que en el caso del rollo, la escritura es mucho más continua y mucho más larga. En cambio, aquí fíjate que el capítulo 8 termina también del otro lugar. O sea, que quiere decir que sí realmente estaba en un códice, porque la información es bastante pequeña para estar de un lado y continuar del otro lado. En cambio, en el caso del formato rollo, es mucho más continuo. De hecho, hay una porción que se tiene bastante interesante en rollo de, del libro de los hebreos. Hay un papiro en rollo del libro de los hebreos que es bastante larga, se parece mucho al del rollo de Isaías, pero claro, es mucho más corto, no tiene tantos metros como esa, pero también se han conseguido y que ha sido también evaluado, o sea que todavía también conserva el formato antiguo. Aunque yo no soy muy optimista, yo en lo personal no soy muy optimista con esa fecha, yo creo que el papiro es mucho más tardío. Pero bueno, ese es el que la mayoría de los académicos creen que es hasta allá. ¿Por qué usted lo ubicaría o por qué no está de acuerdo con esa datación? Bueno, porque resulta que las últimas investigaciones que se han hecho en relación a lo que son los documentos del Nuevo Testamento, los documentos del Nuevo Testamento están viniendo actualmente, de hace unos más o menos 10 años para acá, se están nuevamente redatando, se están haciendo unas redataciones. Porque, bueno, aprovechando la nueva tecnología, los algoritmos, ahora se trabaja con sistemas de redes neuronales, se trabaja con mucha tecnología, se está aplicando para el tema de los documentos antiguos. Ya se ha llegado, los que están trabajando directamente con esta información, están llegando a la conclusión de que en este caso ese papiro podría ser ya de finales del siglo II y no de antes de mediados del siglo II, como lo datan mucho. Recordemos también que esas son dataciones que se hicieron en la época de los años 60. O sea, realmente muchas de estas dataciones que nosotros hoy en día tenemos en libros actuales son dataciones muy viejas, paleográficas muy viejas, que ya los nuevos paleógrafos que trabajan con computadoras, con software, con sistemas computarizados, han venido nuevamente redatando. O sea, ya esa información que teníamos hace 60, 50 años atrás, ya prácticamente está quedando atrás, solo que esa información en muchos libros académicos no se ha actualizado, no se ha actualizado. Pero, bueno, los últimos análisis que se han hecho eh, consideran de que el documento es del 170, 180. Pero sigue siendo un documento antiguo, porque si nosotros decimos que el Evangelio de Juan se termina de escribir a finales del siglo I, según lo que dicen los académicos tradicionales, o comienzo del siglo II, estamos hablando de 50 años, 60 años, cuando de diferencia. O sea, estaríamos hablando de una posible segunda copia o tercera copia del original. Y también, o sea, eso es una información bastante interesante. O sea, no está muy lejos de lo que se está analizando.